Experimento Filadelfia, cuando todo sale mal. Bienvenidos a este Documentales del Salvador. Este es un espacio de conversación y reflexión donde exploramos temas científicos, sociales, ambientales, políticos, económicos y estadísticos, eventos e historias de actualidad. Cada episodio comenta y desmenuza eventos clave que ayudan a entender mejor la realidad que nos rodea. Búscanos gratis en tu plataforma favorita. También puedes apoyar este podcast convirtiéndote en supported de este documental o directamente a través de PayPal o con criptomonedas, dejando una contribución en Bitcoin, Ethereum o, si lo prefieres, Solana. Toda la información la encuentras en la descripción de este contenido. Síguenos, comparte y comenta. Bueno, tras este mensaje de apertura, vamos a meternos de lleno en nuestra inversión a fondo de hoy. Hola, un placer estar aquí para este análisis. Y la verdad, menudo tema traemos hoy. Madre mía, ya te digo. A ver, para quienes nos escuchan, imaginemos la escena por un momento. Nos situamos en el 28 de octubre de 1943. Pleno otoño, en mitad de la Segunda Guerra Mundial. Exacto. Estamos en un astillero militar. Y de repente, fíjate en esto, el agua que rodea el inmenso casco de un destructor naval empieza a hervir. ¡Ostras! Pero a hervir con borbotones violentos, ¿no? Con una violencia increíble. Y luego una niebla súper espesa, de un tono verde fluorescente, que, vamos, es totalmente antinatural, envuelve todo el barco. Como sacado de una película de terror de ciencia ficción. Totalmente. Empieza un zumbido eléctrico súper fuerte en el aire, el acero del barco parpadea como si fuera una bombilla a punto de romperse, hay un destello azul tremendo que te ciega y cuando abres los ojos, miles de toneladas de buque de guerra han desaparecido. Se han esfumado sin dejar rastro. Sin dejar el más mínimo rastro. Así que hoy nuestra misión en este análisis a fondo es desentrañar esta inmensa red de teorías conspirativas. Vamos a diseccionar todo el mito del experimento Filadelfia. Claro, porque es una narrativa fascinante, sobre todo porque toca todas esas fobias que tenemos hacia la tecnología sin control. Totalmente. O sea, hablamos de invisibilidad magnética, manipulación del espacio-tiempo, y luego intentaremos destilar la verdad científica real que hay detrás. Sí, porque para que un encubrimiento supuesto del gobierno llegue tan lejos en la cultura popular, hay que entender bien las bases. ¿Qué es lo que dice la leyenda no oficial que pasó exactamente ese día? Vale, pues pongámonos en situación. El protagonista de todo esto es el destructor naval USS Eldridge. El famoso USS Eldridge, claro. Ese mismo. Y según los relatos, no era un barco normal preparándose para la guerra. Dicen que estaba modificado de una forma grotesca, lleno de inmensos generadores electromagnéticos y kilómetros de cables de alta tensión por todas partes. Un laboratorio flotante, básicamente. Eso es. Y sobre las 5 de la tarde, el relato cuenta que el destructor empieza a oscilar, a parpadear entre nuestra realidad y otra dimensión, hasta que ocurre ese destello azul y desaparece. Pero claro, la leyenda no se queda solo en que se hizo invisible a los ojos humanos. Da un salto enorme hacia el teletransporte instantáneo. Sí, que eso ya te vuela la cabeza. Exacto. Los teóricos de la conspiración dicen que en el mismo instante en que el USS Eldridge desapareció de Filadelfia, se rematerializó de golpe en la base naval de Norfolk, en el estado de Virginia. Espera. Para quienes no tengan un mapa mental ahora mismo, estamos hablando de un salto de más de 320 kilómetros, ¿verdad? Más de 320 kilómetros en cuestión de segundos. Y dicen que hubo testigos en otros barcos en Norfolk que vieron la aparición fantasmal de este destructor. Menuda locura. Y luego dicen que volvió a esfumarse y regresó a Filadelfia al instante. Pero lo peor de esta historia no es el viaje en sí, sino lo que le pasó a la tripulación. Ay, sí. Ahí es donde la historia pasa de ciencia ficción a terror corporal puro y duro. Es espeluznante. Según dicen, al rematerializarse el barco, los cuerpos de los marineros aparecieron fundidos, pero molecularmente fundidos, con las planchas de acero del buque. Carne y metal unidos. Es horrible. A mí, la verdad, me recuerda muchísimo a un glitch de un videojuego. ¿Un glitch? A ver, cuéntame. Sí. ¿Sabes cuando los polígonos de un juego fallan y de repente el personaje se queda pillado dentro de una pared? ¿Que ves la mitad de su cuerpo asomando por el cemento? Ah, claro. Entiendo perfectamente la analogía. Pero claro, aquí hablamos de seres humanos en cubiertas de acero real. Eso es. Y además, el relato dice que muchos perdieron la cordura al instante.
y que otros desarrollaron inestabilidad molecular y se desvanecían en el aire semanas después, estando en peleas de bar. Es una imagen poderosísima, y todo este horror nos llega a través de una sola persona, que es el testigo clave de la leyenda, un hombre llamado Carl Meredith Allen. Exacto, Carl Meredith Allen. ¿Y quién era exactamente este hombre? Pues Carl Meredith Allen afirmaba ser un marinero que estaba en un buque de carga civil atracado justo al lado, el SS Andrew Faurisset. Vale, o sea que él decía tener asiento en primera fila para ver todo esto. Eso decía. Y si lo analizamos, esta historia caló hondo porque en los años 40 el mundo estaba aterrorizado por los avances de la guerra. Claro, el radar, la bomba atómica. Exactamente. La historia de Carl Meredith Allen juega con el miedo visceral a la ciencia descontrolada, a que los militares cruzaran límites morales inaceptables para ganar la guerra. Ya, pero, a ver, siendo crítica, si Carl Meredith Allen solo hubiera contado esto en las tabernas del puerto, no habría pasado de ser una leyenda urbana local, ¿no? Totalmente. El mito explota de verdad cuando se cruza con los ovnis y la física teórica en los años 50. Y ahí es donde entra en escena una figura importantísima, Morris K. Jessup. Así es. En 1955, Morris K. Jessup era un astrónomo y entusiasta de los ovnis que publicó un libro muy famoso llamado El caso de los ovnis. Vale. Y de repente la vida de Morris K. Jessup da un giro, porque empieza a recibir cartas rarísimas, ¿verdad? Unas cartas obsesivas firmadas precisamente por Carl Meredith Allen. Pero no eran cartas normales, estaban llenas de mayúsculas, colores raros, frases sin sentido. Y en esas cartas, Carl Meredith Allen le cuenta a Morris K. Jessup toda la historia del destructor. Pero lo fuerte es que le da una explicación científica, citando nada menos que a Albert Einstein. Sí, la teoría del campo unificado de Albert Einstein. Es que usar a Albert Einstein para justificar esto me parece un recurso narrativo brillante por parte de este hombre. Es que le da una pátina de credibilidad increíble. O sea, la teoría del campo unificado es este intento de Albert Einstein de unir la gravedad y el electromagnetismo en una sola ecuación. Claro. Y la conspiración dice que si creas un campo electromagnético monumental, puedes manipular la gravedad. Y como la gravedad extrema puede curvar la luz y el espacio, pues Carl Meredith Allen le decía a Morris K. Jessup que eso fue lo que hizo invisible al barco y lo teletransportó. Y aunque la historia dice que Albert Einstein nunca completó esa teoría, el mito asegura que sí lo hizo y se la dio en secreto a la Marina. Menuda película. Pero claro, al principio Morris K. Jessup no se lo cree, ¿verdad? Lo toma por un loco. Al principio sí, pero en 1957 esto se convierte en una novela de espías de la Guerra Fría. Resulta que la Oficina de Investigación Naval, el Pentágono, llama a Morris K. Jessup. Espera, ¿la mismísima inteligencia naval llama a un ufólogo? Sí, porque habían recibido por correo un ejemplar del libro de Morris K. Jessup, pero lleno de anotaciones locas en los márgenes. Ah, sí, las famosas anotaciones en 3 colores de tinta diferentes. Y firmadas por supuestos extraterrestres que se llamaban Señor A, Señor B y Yemi. Y aquí es donde Morris K. Jessup ve las notas y dice: un momento, esta letra es de Carl Meredith Allen. Exactamente. Pero a ver, hagamos de abogados del diablo por un segundo. ¿Estamos en plena Guerra Fría? ¿Tensión máxima con los soviéticos? ¿Por qué iba la inteligencia naval a tomarse en serio un libro sobre ovnis garabateado por un marinero? Es una excelente pregunta. O sea, ¿no es 100 veces más lógico pensar que buscaban códigos de espionaje o mensajes cifrados ocultos en esas notas? Claro, esa es la explicación más lógica, y la que respaldan los analistas. La contrainteligencia analizaba cualquier documento raro por si contenía claves soviéticas. No buscaban marcianos, buscaban códigos. Ya, tiene todo el sentido. Pero claro, la Marina decide encargar a una empresa, Baro Manufacturing, que haga copias del libro. 127 copias mecanografiadas, la famosa edición Baro. Y claro, al hacer copias oficiales, los conspiranoicos dijeron: fíjate, la Marina lo está investigando, tiene que ser real. Le dieron una validación institucional gigante sin quererlo. Y trágicamente esto llevó a un final terrible para Morris K. Jessup. Sí, esto es muy triste. En 1959, Morris K. Jessup aparece muerto en su coche en Florida. Intoxicación por monóxido de carbono. La policía dijo que fue un suicidio, con una manguera conectada al tubo de escape. Pero claro, para los teóricos de la conspiración, esto fue un asesinato de manual para silenciar a Morris K. Jessup. Como siempre ocurren en estas conspiraciones, convierten al investigador en un mártir
y eso solo hace que el mito se haga mucho más grande. Y tras la muerte de Morris K. Jessup y el silencio de Carl Meredith Allen, parecía que la historia se iba a quedar ahí. Pero en los años 90, la leyenda mutó de una forma espectacular. Una mutación sin precedentes, sí. Pero bueno, antes de dar ese enorme salto temporal a los años 90, quiero hacer una pequeña pausa en nuestra historia. Me parece perfecto. Queremos recordar a quienes nos escuchan lo importante que es apoyar este trabajo de análisis documental. Si valoran estas horas de investigación, les invitamos cálidamente a convertirse en supporters de este documental usando las plataformas que mencionamos al principio. Cualquier apoyo ayuda muchísimo. Así es, ya sea a través de PayPal o con criptomonedas como Bitcoin, Ethereum o Solana. Toda la información la tienen en la descripción. Gracias a esto podemos seguir desmenuzando estas historias. Y retomando precisamente este despiece, nos plantamos en 1990 y aparece un personaje que lo cambia todo. Un hombre llamado Al Bielek. Lo de Al Bielek es de otro nivel. Este hombre aparece en conferencias diciendo que no solo vio el experimento, sino que estaba a bordo del destructor. Y va mucho más allá. Afirmaba que su verdadero nombre de nacimiento era Ed Cameron y que operaba los generadores del barco junto a su hermano, Duncan Cameron. Es que mete a toda la familia en la conspiración y dice que el proyecto no empezó en los 40, sino en 1931. Y adivina quién mete en la historia, para darle más peso. A Nikola Tesla. Exacto. Dice que el grandísimo Nikola Tesla fue el director del proyecto. Es un recurso brillante. Al Bielek decía que Nikola Tesla diseñó una máquina exótica llamada generador de referencia de tiempo cero. Qué nombre, más de película, ¿no? Totalmente. Y la teoría de Al Bielek decía que con fuerzas magnéticas tan brutales, los marineros corrían el riesgo de desvincularse del espacio-tiempo. ¡Madre mía! Y ese generador de Nikola Tesla servía de ancla para mantenerlos unidos a la Tierra. Pero Nikola Tesla advirtió del peligro biológico y dimitió. Y tras irse Nikola Tesla, el genio matemático John von Neumann toma el mando, según la leyenda. Así es. Y bajo las órdenes de John von Neumann ocurre el desastre. La neblina verde engulle el barco y Al Bielek cuenta que él y su hermano Duncan Cameron entran en pánico y saltan por la borda. Y aquí viene el giro loco. No caen al agua del puerto. No, que va. Caen por un agujero de gusano dimensional. Literalmente ciencia ficción. Y se despiertan en un hospital militar en el año 2137. Pero no se queda ahí la cosa. Al Bielek afirmaba que luego lo succionó otra anomalía y viajaron al año 2749. Estamos hablando del siglo XXVIII ya. Y describía ese futuro como ciudades flotantes dominadas por una inteligencia artificial donde los humanos no tenían libertad. Una distopía en toda regla. Y luego, una fuerza desconocida los devuelve al año 1983. Y al llegar a los 80, el gobierno los intercepta, les borra la memoria y le da a Ed Cameron una nueva identidad, pasando a llamarse Al Bielek. Y además enlazó todo esto con proyectos reales de los servicios secretos, como el proyecto Fénix en Brookhaven o el MK Ultra de control mental. Hasta decía que de ahí sacaron la tecnología para el bombardero B-2. Mira, te digo una cosa. Toda esta historia parece el guión de una película de domingo por la tarde. Sí, es que lo es. Literalmente lo es. Porque hay un detalle sobre Al Bielek que hunde por completo su credibilidad. ¿Ah, sí? Fíjate. Sí. Resulta que él reconoció que vivió décadas trabajando normal, sin saber que su hermano se llamaba Duncan Cameron, ni tener recuerdos de Nikola Tesla o de sus viajes al futuro. ¿Y cuándo recordó todo de golpe? Pues en 1988. Todos sus recuerdos bloqueados volvieron de repente. ¿Y sabes cuál fue el detonante? Me lo imagino. Que fue al cine a ver una película de 1984 que, qué casualidad, se llamaba El Experimento Filadelfia. Madre mía, blanco y en botella. O sea, es como si yo con 40 años voy al cine a ver Harry Potter con un buen cubo de palomitas y al salir digo que recuerdo vivamente haber sido alumna en Hogwarts, pero que el Ministerio de Magia me borró el expediente. Esa analogía me parece irrefutable. Y desde la psicología esto de Al Bielek es un ejemplo de manual de lo que llamamos falsas memorias. Claro, sobre todo porque este hombre se sometió a sesiones de hipnosis y terapias de regresión, ¿no? Exacto. Bajo una sugestión hipnótica profunda, la mente es súper maleable. Si estás sugestionado, ves una película de Hollywood con imágenes potentes y luego te hacen terapia, tu cerebro puede convertir esa ficción en un recuerdo autobiográfico.
O sea que Al Bielek probablemente no mentía a sabiendas por hacer daño, sino que él de verdad se creyó su propia película. Seguro. Su mente integró esa narrativa cinematográfica como parte de su vida. Vale, pues entendiendo esto, se nos cae toda la teoría cuántica de Al Bielek. Así que ahora, por puro rigor analítico, tenemos que dejar las fantasías y centrarnos en los hechos reales de 1943. Eso es, hay que acudir a las bitácoras oficiales de la Marina, que son registros legales inamovibles. ¿Y qué dicen exactamente esos diarios de navegación sobre el USS Eldridge? Pues tiran por tierra todo el mito. Los registros demuestran que el USS Eldridge jamás estuvo en Filadelfia en el otoño de 1943. Fíjate, qué golpe de realidad. Entre octubre y noviembre de ese año, el barco estaba haciendo prácticas en las Bahamas, escoltando convoyes en Nueva York y viajando a Casablanca. Vamos, que ni se acercó. Y supongo que el barco civil de Carl Meredith Allen, el SS Andrew Furuset, tampoco estaba en Norfolk, ¿verdad? Pues no. Los registros confirman que tampoco estaba allí. Y por si fuera poco, el golpe de gracia a la historia lo dio el propio Carl Meredith Allen. Sí, esto es increíble. El propio inventor del mito confesó. Por escrito, ¿no? Por escrito. En unas cartas a su familia, Carl Meredith Allen admitió que toda la historia de la teletransportación, los marineros fundidos con el acero, todo era una farsa. Una mentira para llamar la atención. Exacto. Buscaba fama. Y además decía que le parecía divertidísimo volver loco a Morris K. Jessop. Qué crueldad, la verdad. Ya te digo. Pero claro, incluso la mentira más gorda siempre tiene una pequeña semilla de verdad. La Marina de los Estados Unidos sí que estaba envolviendo destructores con cables gigantescos para un experimento ultrasecreto. Y aquí es donde la verdadera ciencia militar es fascinante. La Armada no quería hacerse invisible a la vista humana, querían invisibilidad magnética. Para evitar las minas alemanas. Exacto. Las minas magnéticas submarinas no necesitaban contacto físico para explotar. Solo con que detectaran el enorme campo magnético de las toneladas de acero de un barco al pasar, detonaban. Claro, porque un destructor de acero en el mar es básicamente un imán gigante en movimiento. Eso es. Y para contrarrestar eso, desarrollaron un procedimiento técnico llamado desmagnetización, o degaussing en inglés. A ver, intentemos explicar esto del degaussing de forma sencilla para que todo el mundo se haga una idea. ¿Vale? Los ingenieros cogían kilómetros de cables de cobre súper gruesos y rodeaban toda la estructura del barco con ellos, y luego le inyectaban unas descargas enormes de corriente eléctrica continua, ¿no? Exacto. Al hacer circular la electricidad por esa especie de bobina gigante, creaban un campo electromagnético artificial opuesto al del barco. O sea, lo anulaban, y al anular su firma magnética, el USS Eldridge pasaba a ser completamente invisible para las minas acuáticas. Y garantizaban así la supervivencia de los marineros. Fíjate qué gran avance de la física. Pero claro, nos queda por explicar el último elemento espectacular de la historia de Carl Meredith Allen. Ah, la misteriosa niebla verde fluorescente. Claro. ¿De dónde sacó eso si no había doblez del espacio-tiempo? Pues la ciencia también tiene respuesta. Cuéntame. Veteranos electricistas de la Marina confirmaron que al encender esos generadores masivos en condiciones climáticas muy concretas como una tormenta eléctrica en alta mar, provocaban el fuego de San Telmo. ¡Ostras! El fuego de San Telmo. Esto es súper interesante. Y fíjate, aunque se llame fuego, no quema, ¿verdad? No, no es combustión, es plasma. Plasma, o sea, con la electricidad enorme de los cables de degaussing y la tormenta, las moléculas de gas alrededor de los mástiles del barco se ionizaba. Exactamente. Se ionizan y liberan energía luminosa. Y crean un resplandor verdoso o azulado que envuelve el barco como un halo eléctrico y crepitante. ¡Madre mía! Tiene que ser sobrecogedor ver eso en plena noche en mitad del océano. Es normal que te asuste. Claro. Entonces, si juntamos las piezas, operando con total imparcialidad documental, vemos el nacimiento del teléfono escacharrado más grande de la historia. Sí, sí. Sumas la desmagnetización de cascos, le pones el secreto militar absoluto de la guerra, añades el espectáculo del fuego de San Telmo. Y todo eso lo vuelcas en la mente de Carl Meredith Allen, que quería llamar la atención a toda costa. Y el resultado es una leyenda sobre túneles cuánticos y marineros incrustados en las paredes del barco. Así nace el experimento Filadelfia. Pero claro, todo esto nos deja con una reflexión final profunda.
hemos demostrado con documentos que el barco no estaba allí, que Carl Meredith Allen confesó la mentira y que lo de Al Bielek fue un efecto de las películas de Hollywood. Todo desmontado, paso a paso. Y aún así, el mito se niega a desaparecer. Sigue fascinando a la sociedad. Y yo creo que esto ya no va de portales interdimensionales. No, totalmente. Yo, como investigador, creo que esto refleja un miedo colectivo subyacente hacia el poder tremendo y opaco de las instituciones militares modernas. Claro, la tecnología avanza tan rápido que nos da vértigo. Piénsalo, si una persona normal viera hoy en día funcionar los prototipos secretos más avanzados de computación cuántica gubernamental sin tener ni idea de ciencia, ¿qué pensaría? Pues que es magia negra o conspiraciones cósmicas. El secreto institucional siempre crea vacíos de información. Y nuestra imaginación, por puro instinto de supervivencia, rellena esos huecos inventando historias oscuras. Es una reflexión espectacular, fíjate. Me parece una forma brillante de cerrar este exhaustivo análisis documental de hoy. Ha sido un viaje intenso, sin duda. Y bajo esta premisa final nos despedimos. Queremos enviar un cordial saludo a todas las personas de nuestra audiencia que nos han acompañado mientras navegábamos por este mar de conspiraciones, física naval y psicología. Muchas gracias por estar ahí. Agradecemos de corazón su fiel escucha y con muchísimo entusiasmo les recordamos que no olviden suscribirse, apoyar este espacio y compartir el podcast en todas las plataformas posibles para que nuestra comunidad siga creciendo. Hasta nuestro próximo encuentro. Mantengan la curiosidad siempre afilada y sigan preguntándose de forma crítica qué hay de verdad detrás de cada leyenda. Hasta la próxima.